Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Reales 0205 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video vamos a hablar de las limitaciones al derecho de propiedad. Como han visto, y hemos hablado de las limitaciones en los dos anteriores videos, ya acá vamos a precisar algunas limitaciones adicionales que regula el Código Civil y que también regula la Constitución, ¿ya? En primer lugar, el Código Civil en el artículo 925, ya lo hemos mencionado en la semana pasada. En el artículo 925 lo que dice es que las limitaciones que se establecen por ley, ¿no? Por cuestiones como, por ejemplo, las que hemos visto en los videos pasados, las cuestiones de zonificación, las cuestiones de habilitación urbana, ¿no? Las cuestiones urbanas en general, ¿ya? No se pueden cambiar por pacto. Es decir, yo no puedo pactar con nadie respecto de las limitaciones que se me establecen por la municipalidad respecto de la altura de mi propiedad o respecto del uso que le puedo dar a mi propiedad, etcétera, ¿no? Y eso se regula en el Código Civil en contraposición a las limitaciones que se llaman las limitaciones convencionales a la propiedad, ¿ya? Las limitaciones convencionales de la propiedad, que esas sí son más importantes de considerar, están en el artículo 926 del Código Civil. Lo que se dice es que pueden ser opuestas a terceros siempre que estén inscritas en registros públicos. ¿Cómo funciona esto? Básicamente la idea es, imagínense que yo soy el propietario de un terreno grande, ¿ya? Y yo tengo un negocio determinado en el medio de la ciudad, ¿ya? Y divido mi terreno y vendo una parte para poder financiar el negocio que yo voy a tener, ¿ya? Y lo que le pido al comprador, ¿no? Y no solo se lo pido, sino hago que se obligue a eso, es que el comprador no realice el mismo negocio que yo estoy haciendo. Y si yo estoy haciendo un negocio de venta de productos de limpieza, ¿ya? Le hago obligarse a que no realice un negocio equivalente al mío para que no me haga competencia y no me haga perder el negocio que yo tengo, ¿ya? Eso es el hacer que se obligue a un determinado uso, ¿no? O a excluir un determinado uso en esa propiedad que está adquiriendo. ¿Eso se puede pactar? Sí, eso es un contrato que incluye una obligación de parte de este señor frente a mí. Yo soy acreedor y el otro será el deudor, ¿ya? Eso, ¿frente a quién se puede exigir? Yo solamente se lo puedo exigir al señor. Si viene un tercero y le compra la propiedad, ¿ya? Ese tercero no se obligó frente a mí, entonces no podría exigírselo, ¿ya? Pero lo que dice ahí el Código Civil es que eso se lo puedo exigir a un tercero que le compre la propiedad a este señor, sí y solo si esa restricción de la propiedad la hemos inscrito en registros públicos. Eso va a hacer entonces que cualquier tercero que venga, ¿no? Y que compre más adelante la propiedad de este señor, ya va a poder ver en registros públicos que esa propiedad tiene una restricción que es que no se puede utilizar para venta de artículos de limpieza, ¿ya? Entonces, se le podrá oponer esa restricción que se ha establecido inicialmente, ¿ya? Si es que no se ha establecido esa restricción en registros públicos, eso será solamente un pacto privado que yo solo se lo podré exigir a aquel que se obligó frente a mí. Eso es a lo que se refiere el artículo 926. No es algo tan complicado. Es un ejemplo de lo que más adelante vamos a ver, los momentos en que el Código Civil prioriza los derechos de aquel que tiene algo registrado frente a aquel que no tiene algo registrado, ¿ya? Un ejemplo de esto, que es solamente a lo que yo me voy a remitir, es uno de los primeros videos que hemos tenido en este ciclo, que es el de la nulidad de los pactos que prohíben disponer o enajenar un bien, ¿ya? Eso hemos hablado que se encuentra en el artículo 882 del Código Civil. Ya hay un video entero que se refiere a eso, ¿no? Que básicamente el resumen de eso es que hoy en día ese tipo de pactos que les comento que son posibles de hacer y que son oponibles a terceros si es que los inscribo en registros públicos, no pueden incluir los pactos que implican la imposibilidad de vender de este señor, ¿no? Yo le vendo la propiedad de este señor y le digo, tú no puedes vender esa propiedad, tú tienes que ser el propietario siempre, ¿no? Eso no se puede pactar, ¿no? Le digo, tú no puedes vender la propiedad por un plazo de 10 años, ¿no? Tampoco puedo pactar eso, ¿no? O tú no puedes vender salvo con mi autorización, ¿no? Tampoco se pueden pactar ese tipo de cláusulas por el artículo 882, especialmente en la consideración del criterio que ha tomado el Tribunal Registral en esto, que es casi no permitir ningún tipo de pacto de esa clase, ¿ya? El detalle está en ese video, pero digamos, es un ejemplo de pactos, pero que en este caso no van a ser permitidos, ¿ya? Esa es la regulación que tiene sobre limitaciones al derecho de propiedad el Código Civil, en adición a las limitaciones ya en detalle que regula el Código Civil en cuanto a temas urbanos, ¿no? Y que además se encuentran con detalle previstos en las normas municipales y las normas de derecho público.
Fuera de eso, terminamos el video mencionando algunas cuestiones adicionales respecto del derecho de propiedad que tiene regulada la Constitución, ¿ya? La Constitución en sus artículos del 71 al 73 tienen algunas restricciones también al derecho de propiedad. En particular, una primera es el caso de los extranjeros, que creo que es la más importante que vale la pena mencionar. Ya lo que se dice es que no puede un extranjero, ya sea directa o indirectamente, ser propietario de bienes que se encuentren dentro de los 50 kilómetros de la frontera, ¿ya? Esto, como se imaginarán, son cuestiones por seguridad nacional, ¿no? Y que son en realidad reminiscencias un poco anacrónicas de momentos en que las propiedades en la frontera podían tener algún tipo de implicancia respecto de las cuestiones bélicas con algún otro país, ¿ya? Pero se encuentran todavía en la Constitución y para hacer una adquisición de ese tipo, el trámite es bien complicado que tiene que hasta pasar por el Consejo de Ministros, ¿ya? Alguna vez tuvo un caso de ese tipo y es el que les voy a poner ahora en la pantalla, que es la adquisición de una propiedad en la ciudad de Tumbes, ¿ya? En ese caso, yo estaba de asesor de una empresa extranjera que estaba comprando otra empresa que era peruana, ¿ya? Y esa empresa peruana tenía una serie de centros comerciales en distintas ciudades del Perú. Y con todas ellas había un estudio de títulos tradicional que se tenía que hacer de quién era el propietario, qué cargas y gravámenes existían, ¿no? Cómo funcionaba el centro comercial, qué contratos había, etcétera, ¿ya? Sin embargo, uno de esos centros comerciales se encontraba en la ciudad de Tumbes. Y la ciudad de Tumbes, como ven acá, y esto es una medición que he hecho en el Google Earth, la ciudad de Tumbes se encuentra a 24 kilómetros de la frontera con Ecuador, ¿ya? Entonces se encontraba dentro de la restricción del artículo 71 de la Constitución. Para esa adquisición, por tanto, aplicaba lo que regula ese artículo, que es básicamente que si un extranjero compra una propiedad, ¿no? Y también incluye minas u otros bienes, dentro de los 50 kilómetros, pierde la propiedad en beneficio del Estado, ¿no? Es una consecuencia bien grave, ¿no? Eso hizo que en ese caso, ese bien en particular se saque del paquete de activos que se estaban transfiriendo y tuvo una regulación particular, porque la Constitución dice que para que se produzca una adquisición de ese tipo, tendría que determinarse una necesidad pública a través de un decreto del Consejo de Ministros, ¿ya? Entonces, así de gravosa es esa situación, ¿no? Cuando en realidad ustedes imaginarán que, digamos, quizás en otros tiempos eso podía meditar o algún tipo de bienes podría tener algún tipo de consideración bajo esa lógica del artículo 71, pero Tumbes, por esta razón, debería estar imposibilitado para que inversionistas extranjeros inviertan en un centro comercial o en una clínica o en otro tipo de bienes que necesita una ciudad, por ejemplo, un colegio, ¿no? Debería limitarse de esa manera para que no haya ningún tipo de inversión en una ciudad como Tumbes o como Azarumilla, ¿no? Se debería hacer eso, o en Tacna, ¿no? Hay una cuestión media discutible ahí, ¿ya? Pero eso es lo que tiene el artículo 71 de la Constitución, ¿no? Y eso es algo que tomar en cuenta en algún momento, como en ese caso lo tuvimos ahí, ¿ya? Fuera de eso, las otras dos cuestiones que tiene la Constitución son el tema de que también se puede limitar, ya no expropiar, ¿no? Que es algo que hemos visto la semana pasada, pero sí se puede limitar la propiedad por temas de seguridad nacional también, ¿ya? En algo podría encajar en ese supuesto limitaciones que se tengan que hacer a determinadas propiedades por el hecho del COVID, por ejemplo, ¿no? Que es algo que creo que sí podría incluso tomarse como algo que está afectando o amenazando la integridad de la nación o del Estado, ¿no? Entonces creo que podría ser un ejemplo de una limitación por seguridad nacional a una determinada propiedad. No creo que pusimos en la semana pasada el ejemplo de el tener que limitar una propiedad para que pueda haber un acceso fácil de las ambulancias al lado de un hospital, ¿no? Por ejemplo. Y un último tema que regula la Constitución sobre el derecho de propiedad es la propiedad pública, la propiedad del Estado. Algo de eso también hemos mencionado la semana pasada, pero que básicamente implica una clasificación de los bienes del Estado en dos tipos. Los bienes del Estado pueden ser bienes de dominio privado, ¿no? O bienes bajo el régimen de dominio público. Un bien del Estado bajo el régimen de dominio público van a ser, por ejemplo, las carreteras, los parques, las playas, ¿no? Que son de dominio público, ¿ya? También los locales de los ministerios o el Palacio de Gobierno, ¿no? En esos casos se dice los bienes del Estado de dominio público son inalienables e imprescriptibles, ¿no? Porque se entiende que están afectados a una finalidad pública, ¿no? Que es el transcurrir de las personas en esa carretera, ¿no? O el uso para una determinada infraestructura o incluso el uso de un ministerio, ya de la infraestructura de un ministerio. Como están afectados a una finalidad pública, se entiende que son imprescriptibles, ya, e inalienables, ¿no? No se pueden adquirir por requisición adquisitiva aun cuando se posean y no se pueden vender a particulares, ¿ya?
Se pueden concesionar, eso sí. Sí se pueden concesionar. Eso es, digamos, una situación en donde no se están vendiendo, pero sí se están dando en concesión a un particular para que los opere, ¿ya? Por otro lado están los bienes de dominio privado del Estado, ¿ya? Que son, imagínense, una municipalidad que tiene un almacén en medio de su jurisdicción y la utilizan para almacenar algunas maquinarias o algunos carros de la municipalidad. O, por ejemplo, los bienes que han llegado al Estado por el hecho de que ha fallecido una persona sin herederos, ¿no? Entonces era una casa, ¿no? Y ha pasado al Estado, por el hecho de que no tenía herederos esta persona, ¿ya? Ese tipo de situaciones se llaman los bienes que están bajo el régimen de dominio privado, y en esos, en el esquema constitucional original, no había esa restricción de que sean imprescriptibles o inalienables, ¿ya? Sin embargo, eso se debe complementar con algunas leyes que ya han salido con el tiempo, que han dicho que incluso los bienes privados del Estado tampoco son materia de prescripción adquisitiva, justamente por el contexto y por la problemática de las invasiones que hemos hablado harto cuando hemos hablado de la defensa posesoria judicial y extrajudicial, ¿ya? Entonces, ese tipo de regulaciones también tiene la Constitución, pero que básicamente son el hecho de que se extraen de la regulación de los privados la propiedad que es del Estado, para que esta no pueda ser adquirida por prescripción adquisitiva, ¿no? E incluso en el caso de los bienes de dominio público, que no pueda ser vendida a particulares. Entonces lo dejamos ahí y nos vemos en el siguiente video. ¿Ya? Adiós.